Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. En Top 10 de la Antigüedad, un barco que transporta más hombres que un portaaviones moderno. Su cubierta era más grande que un campo de fútbol. Imagínense lo que hacía falta para construir algo así. El Titanic del mundo antiguo. Era el barco más lujoso que se había construido. Un buque torpedo letal que salvó a una nación. El trireme es el máximo exponente de la guerra naval de la antigüedad. Un buque de 2000 años que lleva a bordo tecnología que sigue utilizándose hoy en día. Son espléndidos, son extraordinarios, son descomunales logros de la ingeniería. Y el primer buque blindado de la historia. Era un barco increíble. La bestia de Oriente. Los diseños navales más avanzados de su tiempo. ¿Qué lugar ocuparán en el único top 10 que se ha elaborado a lo largo de miles de años? Top 10 de la Antigüedad. La expansión del comercio, de la cultura y la civilización, la ocupación de tierras y las invasiones. Todos esos hechos de la antigüedad se vieron influidos por los barcos. Una cosa que distingue a los seres humanos es nuestro deseo y nuestra habilidad de explorar lo que nos rodea. Y en la antigüedad eso no podría haberse hecho sin barcos extraordinarios. Hace miles de años las vías marítimas eran un elemento esencial de la vida y la clave de la dominación militar. Tendemos a considerar los mares como límites, pero en realidad para quienes vivían en las civilizaciones antiguas eran autopistas. Si dominabas las olas, básicamente dominabas tu mundo. En este top 10 de la antigüedad, barcos de la antigüedad. Los buques más extraordinarios, clasificados según lo avanzados que eran para su época. Entrando directamente en el número 10, el devastador barco incendiario fenicio. El barco incendiario se ha usado a lo largo de la historia. Es sencillo, solo tienes que dirigir una bomba de fuego flotante hacia tu enemigo. Durante el siglo IV a.C., Alejandro Magno estaba en guerra con los fenicios. Atacó la ciudad insular de Tiro. Era un puerto estratégico en el actual Líbano, en la costa del mar Mediterráneo. Alejandro quería expandir el imperio macedonio hacia Asia, y conquistar Tiro era la clave. Para llegar hasta la isla, construyeron una enorme calzada y la cruzaron con dos enormes torres de asedio. Sin embargo, los fenicios se guardaban unas en la manga. Contraatacaron con un buque incendiario fenicio. Las estructuras de madera de las torres las hacían tremendamente vulnerables a esta ingeniosa arma flotante. El diseño de un buque incendiario era sorprendentemente difícil porque los barcos están hechos de madera y de madera húmeda, lo que tiende a apagar los incendios. Y el fuego tiene que respirar para poder seguir ardiendo. Y los fenicios se enfrentaron a ese problema de diseño y lo solucionaron con brillantez. Los fenicios tomaron un viejo buque de carga y lo llenaron con material combustible. Tenía dos mástiles y colgaron de ellos dos ollas llenas de líquido inflamable. Prendieron fuego al barco y lo dirigieron hacia la calzada. La popa del barco estaba más hundida para que la proa quedase más elevada y pudiese hacer contacto con las torres de asedio. Al producirse el impacto, las ollas vertieron su contenido, avivaron las llamas y provocaron una enorme explosión. Se desató una tormenta de fuego de 150 metros de ancho. Los hombres de Alejandro saltaron al mar para escapar de las llamas, pero no había huida posible porque el propio mar estaba ardiendo. La brillantez del diseño fenicio residía en que habían creado una bomba incendiaria química que ardía incluso en el agua. Se cree que se usaron cera de abeja, grasa animal y otros ingredientes flotantes pero inflamables, pero no se sabe con certeza. Es un inteligente y antiguo misterio. El barco incendiario fenicio es el primero del que se tiene constancia en la historia y se trata de un diseño impresionante. El mayor temor de los marineros es un incendio en el mar porque no hay lugar a donde huir y la idea del barco incendiario fenicio ha sido copiada a lo largo de los milenios. Un arma incendiaria flotante que podía atacar objetivos grandes a quemarropa. Demostró la importancia de controlar el mar así como la tierra durante las invasiones. Y dio a los dictadores ansiosos de poder de la antigüedad una nueva forma de ampliar sus imperios. El barco incendiario por sí solo ya habría sido candidato a entrar en nuestro top 10 de la antigüedad.
pero el barco incendiario explosivo fenicio tiene garantizado un puesto. Otro barco que se abre paso en nuestra lista es un guerrero nórdico, utilizado para infundir terror en enemigos desprevenidos. Navega hacia el número 9, el Drakkar Vikingo. Escandinavia, norte de Europa, hace 1000 años, hogar de los vikingos. Eran exploradores intrépidos y soldados del mar. A menudo pensamos en los vikingos como un pueblo bárbaro. Eran guerreros muy duros, pero también navegantes increíbles. Y la era vikinga no habría existido sin el Drakkar. La palabra vikingo significa ataque pirata, y eso fue exactamente lo que hicieron por toda Europa, con uno de los mejores buques de la historia. Ningún top 10 de barcos estaría completo sin el Drakkar Vikingo, rápido, maniobrable y fantásticamente construido, lo que significaba que podía llegar a cualquier parte. Los vikingos eran maestros de la sorpresa. Navegaban hasta la misma costa y caían sobre el enemigo. Eran temidos por sus matanzas y su violencia. Derramaban sangre sin contemplaciones e incluso traficaban con personas. Atacaron numerosos monasterios de zonas remotas de la costa británica, porque albergaban tesoros y grandes riquezas. Y para ello, necesitaban un barco capaz de navegar largas distancias muy rápido. Alcanzaban una velocidad punta de 50 nudos, es decir, mucho más rápidos que todo lo que surcaba los mares en aquella época. Los vikingos jamás habrían conseguido todo lo que consiguieron sin su Drakkar. A los vikingos no les interesaba un combate de barcos en el mar. Lo que les interesaba era saquear territorios enemigos. Y los barcos que construían eran perfectos para el saqueo. El fantástico diseño del Drakkar Vikingo significaba que podía navegar tan solo 1 metro por encima del agua. Ninguna costa estaba a salvo de un ataque vikingo. Tenía muy poco calado y el casco plano, de modo que podía navegar muy cerca de la costa. Y también remontar los ríos. En una ocasión, los vikingos lograron navegar a vela y a remo más de 150 kilómetros tierra adentro y atacaron París, lo que conmocionó a toda Europa. Y los vikingos pidieron un rescate para marcharse. El rey francés tuvo que pagar unos 2.600 kilos de plata para librarse de ellos. Ligeros y resistentes, algunos incluso podían transportarse por tierra para evitar obstáculos del camino. El más grande tenía capacidad para 60 hombres y medía 30 metros de eslora. La proa del barco a menudo estaba adornada con una cabeza de dragón para ahuyentar a los espíritus malvados del mar, de ahí que recibiesen el sobrenombre de buques dragón. Pero el Drakkar tenía otra característica especialmente ingeniosa. No tenía ni proa ni popa. Ambos extremos eran idénticos. Eso significaba que podían navegar hacia la playa. Los vikingos saltaban a la arena, combatían, volvían a subirse al barco y se hacían a la mar sin darle la vuelta. Los vikingos también tenían 2 posibilidades para iniciar una huida veloz, a remo o a vela. Gracias a la vela, el Drakkar podía navegar más rápido y más lejos con menos trabajo manual. Pero los remos se utilizaban cerca de la costa o en un río para ganar velocidad rápidamente o cuando soplaba poco viento. Durante las incursiones, el carácter impredecible del viento hacía que los remos fueran el mejor método para escapar. No solo eran magníficos para estas incursiones rápidas, también eran perfectos para largos viajes marítimos, de modo que ofrecían a los vikingos un largo alcance, y por lo tanto nadie estaba a salvo. Un viaje épico llevó a los vikingos a ser los primeros europeos en visitar América, casi 500 años antes que Cristóbal Colón. Se cree que el explorador vikingo Leif Erikson se desvió de su rumbo y acabó recorriendo la friolera de 11.000 kilómetros con su tripulación para tocar tierra en Vinland, en la actual Canadá. Los nativos americanos le superaban en número y eran combatientes temibles. De modo que no se quedó allí mucho tiempo y jamás regresaría a las costas de Norteamérica. Estos buques tenían un diseño increíble. Los principios utilizados para construir estos barcos se utilizaron posteriormente a la era vikinga. Los vikingos estaban muy adelantados a su tiempo. Los barcos eran tan importantes para los vikingos que también los usaban para honrar a sus ciudadanos más prominentes. Cuando moría un vikingo importante lo depositaban en un barco funerario preparado especialmente al efecto y lo rodeaban con sus armas y joyas e incluso sacrificaban a sus esclavos y después le prendían fuego para que disfrutase de un buen viaje hacia la vida eterna. El Drakkar era una maravilla de diseño de la ingeniería, porque era a la vez resistente y rápido, y les abrió un mundo de riquezas impensables. La efectividad del barco significó que los vikingos lograron hacerse con riquezas por todo el mundo, desde el Círculo Ártico a Oriente Próximo, e incluso hasta América.
Y por eso, este barco tiene que estar en el top 10. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. El extraordinario junco chino. El detalle más importante de un diseño fantástico tiene que ser la longevidad, y por eso el junco chino está en mi top 10. Porque no hace siglos que se utiliza, sino milenios. Es uno de esos diseños de maratón perfectos. La palabra junco procede del término chino que designa a los barcos o navíos. Es el diseño naval más longevo, puesto que se utiliza sin interrupción desde el siglo II de nuestra era. Hace 6 siglos, el almirante chino Shen He usó los juncos para formar la armada más grande de la antigüedad. Shen He se embarcó en 7 expediciones comerciales épicas. Casi 28.000 hombres navegaron en 317 barcos. El junco era versátil y adaptable. Podía navegar por ríos y mares gracias a su poco calado. El junco chino tenía el casco plano. Esto era así porque, sorprendentemente para un país tan grande, no había una gran cantidad de madera de calidad para construcción de naves. De modo que diseñaron un barco que utilizase la menor cantidad de madera posible. A pesar de la economía en la utilización de materiales del junco, hicieron falta ejércitos de artesanos para construir la enorme armada de Shen He. 30.000 carpinteros, tejedores de velas y operarios navales trabajaban día y noche en los astilleros, incluso vivían allí. Y trabajaron en varios elementos de diseño que estaban muy adelantados a su tiempo. Lo más extraordinario del junco chino era que las velas podían girar completamente alrededor del mástil. Eso significaba que el buque podía navegar directamente hacia el viento como un yate moderno. Disponer de la capacidad de dominar el viento en lugar de estar a su merced fue vital para las largas travesías que emprendieron Shen He y su tripulación. También crucial para su navegación fue otro invento chino. Una de las claves del junco chino era que podía subir o bajar el timón. Esto les permitía navegar por aguas más o menos profundas y acceder a cualquier parte. Desde ríos a mares peligrosos. El ingenio del diseño del junco no tenía límites. Los juncos chinos fueron los primeros barcos con mamparos interiores a modo de paredes basados en la estructura del bambú. Los constructores navales se dieron cuenta de que los tallos de bambú estaban separados en secciones, lo que les confería una mayor resistencia, y copiaron este ingenioso diseño usando mamparos, porque además se dieron cuenta de que podían ser estancos. Los mamparos separaban el barco y podían sellarse en caso de inundación. Así que si se dañaba uno, podía inundarse y así no se ponía en peligro el resto del barco. Los chinos fueron tan innovadores que en Occidente los mamparos no se introdujeron hasta la aparición del barco de vapor 1000 años después. Otro elemento extraordinario del diseño del junco era que se podía hacer a una escala mayor o menor, desde las naves fluviales más pequeñas hasta esto. Esta es una réplica a tamaño real de un junco del siglo XV de la flota de Shen He. Conocido como buque del tesoro, mide más de 120 metros de eslora. De hecho, el buque del tesoro más grande de Shen He era tan grande que todos los navíos de Cristóbal Colón podrían haberse almacenado en una sola cubierta. Cada uno de estos juncos chinos era como un campo de fútbol, y se formaban flotas de estos buques para realizar travesías larguísimas, por ejemplo, a África. Algunos estudiosos creen que se utilizaron para atravesar el Pacífico y llegar hasta América en una travesía similar a la de Colón. El diseño naval más exitoso de la historia fue la clave de la propagación del comercio, el poder y la influencia chinos. Subestimar los avances tecnológicos de los antiguos chinos es un gran error. Y por su capacidad para propagar esa cultura y para desarrollar esas rutas comerciales, el junco chino se encuentra en nuestro top 10. Aunque el espectacular junco estaba acostumbrado a despertar admiración y atención, nuestro siguiente navío fue diseñado para todo lo contrario. Un antiguo barco de patrulla que vigilaba las fronteras romanas y que se usó para disuadir a un enemigo bárbaro. A continuación, en el número 7, los barcos romanos de Maguncia. Esta es la ciudad alemana de Maguncia, a orillas del Rin. En la época de los romanos era la capital de la provincia romana de la Germania Superior.
El río marcaba la frontera entre el Imperio Romano y las tribus germanas hostiles que vivían en la otra orilla. Y fue aquí donde se realizó un descubrimiento extraordinario. En la década de los 80, mientras se realizaban las excavaciones para los cimientos de un hotel, se encontró en el subsuelo lo que se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más maravillosos de la historia. Se trataba de los restos de 5 buques antiguos extraordinarios. Eran romanos, del siglo IV de nuestra era, y originalmente formaban parte de una flotilla de buques de guerra que protegían la capital de la provincia. Los buques de Maguncia son una solución de diseño perfecta a problemas estratégicos. Los romanos necesitaban controlar los ríos de su imperio. Era evidente que eran hidrodinámicos y construidos para ser rápidos. Este es un ejemplo de cómo eran esos barcos de Maguncia recreado en un museo alemán. Con 21 metros de eslora y solo 3 de manga y espacio para 30 remeros que estaban protegidos por escudos. Los barcos de Maguncia tienen un diseño innovador. Construían primero el esqueleto y después lo revestían por fuera con planchas finas. Esto los hacía muy ligeros y maniobrables, justo lo que se necesitaba en un buque para patrullar los ríos. Así es como siguen fabricándose los barcos hoy en día, 1500 años después. Como eran tan ligeros, podían alcanzar velocidades de 10 nudos, lo que significaba que podían lanzarse a bloquear el paso por el río a las embarcaciones germanas en un visto y no visto, y así proteger a la capital de un ataque sorpresa. Además, eran máquinas de guerra que atacaban las fortificaciones enemigas situadas a lo largo del río, y tenían una popa robusta, capaz de resistir un impacto. No había eslabones débiles. La estructura del barco, la columna vertebral, se tallaba a partir de un solo árbol macizo. Los buques de Maguncia eran fuertes, hidrodinámicos, ágiles, pero podían atravesar cualquier cosa que encontrasen en el río. Los buques de Maguncia podían ir tripulados por soldados fuertemente armados o podía alterarse el diseño para montar artillería pesada como la balista, una ballesta gigante. Los soldados que navegaban en estos barcos es posible que contasen también con las ballestas de mano. Se ha descubierto una en el norte de Alemania. Es una de las armas más raras que se han encontrado a lo largo de la historia. Los expertos creen que se utilizaba en los buques que participaban en combates cuerpo a cuerpo. Para las tribus germánicas que vivían en las fronteras del Imperio Romano, esto habría sido brujería tecnológica. Con el Rin como frente de batalla, los romanos habrían desplegado estos barcos de combate de una manera similar a como se utilizaron posteriormente los barcos de patrulla fluvial en la guerra de Vietnam. Las tropas estadounidenses utilizaron barcos para asegurar vías vitales, para interceptar buques enemigos y para desplegar rápidamente y en sigilo a los Navy SEALs. Pero para los romanos, los barcos patrulla de Maguncia no fueron suficientes. Aunque estos barcos eran extraordinarios, no podían hacer demasiado cuando se enfrentaban a hordas de bárbaros asesinos. Finalmente, los romanos perdieron el control del río y abandonaron sus barcos a lo largo del mismo. Aunque los romanos perdieron esa batalla, ganaron la guerra de la innovación. Estamos repasando la cuenta atrás de los barcos más impresionantes de la historia antigua, considerando lo avanzados que eran para su tiempo. Y no es de extrañar que nos encontremos una vez más en aguas de la antigua China. Navegando hacia el número 6, el barco Torre Chino, el arma definitiva en el universo chino. Los barcos torre chinos debían ser una imagen aterradora. Eran fortalezas flotantes con 3 cubiertas cargadas de armas. Protegían los enormes ríos interiores del país. Viajar por tierra era difícil y peligroso. El control de los ríos era la clave del poder. Y había 45.000 kilómetros de ríos. Las fuerzas de los emperadores chinos tenían que patrullar los ríos para mantener el orden. Y utilizaban barcos para hacerlo. Porque si surgían problemas era a lo largo de los sistemas fluviales. Porque allí era donde estaban los reinos y centros de poder. En el poderoso río Yangtze, en el siglo III de nuestra era, los arquitectos navales crearon esto, el barco torre. Con unas dimensiones de hasta 55 metros de eslora y con apariencia de castillo, sus múltiples cubiertas podían transportar a un ejército entero. Imagínense lo impresionante que sería contemplar esta fortaleza flotante y verla pasar. Tenía que ser completamente aterrador, como ver aparecer la estrella de la muerte en tu puerta. Y permitía al emperador usar sus fuerzas para reprimir cualquier rebelión. Tras este coloso, 45 buques se convirtieron en un elemento habitual en los grandes ríos chinos.
Este monstruo es un ejemplo del siglo VI de nuestra era. Medía 5 pisos de altura e incluso tenía un brazo grande con un contrapeso enorme para machacar a los barcos enemigos. Y después llegó esta bestia. Desde el siglo V de nuestra era, este extraño barco puede que se parezca a una barcaza grande, pero en realidad es un barco de guerra antiguo. No hay remeros. Todos los hombres están ocultos y completamente protegidos. Se impulsa solo por el río, como por arte de magia. Los chinos habían inventado la energía a pedales. Los chinos han estado a la vanguardia de la tecnología militar históricamente. Estas fortalezas flotantes eran buques de guerra extraordinarios. Cualquiera de ellos podría haber entrado en nuestra lista de barcos de la antigüedad, pero el más grande de todos fue el monstruo del Yangtze. Su escala supera todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero el tamaño no siempre es importante. Nuestro siguiente barco es más pequeño y sin embargo más letal. Un barco ariete con una potencia brutal. Entra arrasando en el número 5... el brutal y aterrador trireme. El trireme es el máximo exponente de la guerra naval de la antigüedad. Tiene que estar en el top 10. En el siglo VIII a.C., Grecia empezaba a emerger como una civilización poderosa en el mundo antiguo. En cuestión de siglos, la Grecia clásica alcanzó su máximo esplendor. Su crecimiento coincidió con el desarrollo de esto, el trireme. El trireme no era un barco corriente. Fue uno de los barcos de guerra más eficientes del mundo antiguo. Y perfeccionó este diseño hace 2500 años. El trireme era tan superior que convirtió a los griegos en la fuerza más letal de los mares. Con una eslora estándar de 36 metros, 6 metros y medio de altura y apenas 3 metros y medio de manga, era una máquina de guerra rápida e hidrodinámica. Y navegar tan cerca de la superficie del agua era su arma secreta. Parte importante del diseño del trireme era su enorme ariete chapado en cobre situado en la proa, que se utilizaba para perforar y hundir barcos enemigos, lo que lo convertía en el equivalente a un torpedo moderno. Pero para esto hacía falta velocidad, y el trireme era uno de los buques más rápidos de los mares de la antigüedad. Y todo gracias a la disposición única de unos hábiles remeros. Esta reconstrucción de un trireme griego antiguo, realizada en la década de 1980, muestra lo efectivos que eran. 170 remeros, 85 en cada costado, distribuidos en 3 niveles, uno sobre otro. Por eso se denomina trireme, que significa triple remo. Como los remos superiores son más largos, cada hombre puede sentarse al lado del que tiene encima o debajo, y así todo el mundo puede remar al mismo tiempo. Y eso significa el triple de potencia en cada palada. Era algo que no se había intentado nunca. Si combinas el diseño del trireme con la altísima habilidad de sus remeros, de repente tienes un navío que puede alcanzar velocidades de hasta 18 kilómetros por hora. Puede no parecer demasiado, pero que un buque de ese tamaño alcanzase esas velocidades era simplemente increíble. Remaban a 3 velocidades. Tenían la velocidad de crucero, la velocidad de combate y la velocidad de abordaje, donde convertían al trireme en un torpedo letal. Y lo mejor era no estar en el lado que recibiría el impacto. El mejor ejemplo para demostrar la efectividad del trireme lo encontramos en la batalla de Salamina. Los persas superaban a los griegos en una proporción de 300-1 y habrían perdido si no hubiese sido por el poder del trireme. Los triremes griegos se lanzaron contra los buques persas y con ello ganaron la batalla y la guerra. En muchas ocasiones se ha considerado esta como la primera victoria de la democracia sobre la tiranía. Que llevó a un período de crecimiento cultural griego durante el cual se considera que se formaron los principios básicos de la civilización occidental actual. Así superamos el ecuador de nuestra lista del top 10 de diseños navales tan avanzados que cambiaron el mundo antiguo. It's Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Esta es la lista del top 10 de barcos de la antigüedad
clasificado según lo avanzado de su diseño para la época. En el número 10 vimos al explosivo barco incendiario Fenicia. En el 9 al extraordinario Drakkar vikingo. En el 8 al duradero Junco chino. En el 7 al letal barco romano de Maguncia, encargado de la patrulla fluvial. En el número 6 estaba el barco Torre chino. Y en el número 5 el letal Trireme. Todos ellos estaban hechos de madera. Pero el siguiente en nuestra cuenta atrás es algo verdaderamente revolucionario. El primer buque acorazado del mundo. En el número 4, el monstruoso barco Tortuga. Era un barco increíble, la bestia de Oriente, y tenía su propia coraza como la de una tortuga. Era el barco mejor protegido de la historia. En el siglo XVI, Corea sufría los ataques de su enemigo histórico, Japón, y su armada estaba en inferioridad, en una proporción de 30-1. El almirante coreano Ji Sun-sin sabía que tenía que encontrar algo nuevo y extraordinario, de modo que diseñó algo él mismo. Y fue esto. Esta es una réplica exacta que se conserva en el Museo Militar de Seúl, en Corea del Sur. Se llamaba Barco Tortuga, por su coraza protectora. El barco Tortuga era un buque de guerra coreano del siglo XVI. Estaba recubierto con planchas de metal siglos antes de que empezasen a verse acorazados en Europa o América. Esta característica única formaba una cubierta cerrada que protegía al buque y a la tripulación que navegaba en su interior. Las planchas de metal contaban además con unas brutales púas metálicas que sobresalían. Durante el combate, colchones de paja ocultaban las púas para que quien atacase se llevase una desagradable sorpresa. Los enemigos que intentasen abordar el barco no solo se encontrarían con las púas de metal, sino con una enorme cabeza de dragón que escupía gases venenosos. El barco Tortuga no se parece a nada de lo que surca los mares. El almirante Ji Sun-sin describe la liberación de gases venenosos por la proa de su buque Tortuga. Esto es algo increíble, es guerra química hace varios siglos. El barco podía descargar además una enorme potencia de fuego. El barco Tortuga estaba armado con 14 puestos de cañón, situados a lo largo de todo el perímetro del barco, lo que le daba un campo de fuego de 360 grados. Y cada uno de esos cañones era increíblemente potente. Tenían un alcance de hasta 180 metros, es decir, mucho más potente que todo lo que había en la época. Era con diferencia el buque más letal de los mares. El cañón disparaba misiles como un arma del siglo XX. Y es posible que utilizasen humo para crear pantallas y ocultar sus movimientos al enemigo en el combate a corta distancia. El resultado fue que cuando los barcos Tortuga entraron en acción, los japoneses se llevaron una buena paliza. En una batalla, 130 buques japoneses se enfrentaron a tan solo 12 barcos Tortuga. Y esos barcos Tortuga dañaron 90 de los barcos japoneses y hundieron a 31 de ellos. Los japoneses tuvieron que huir. Fue una de las batallas navales más decisivas de la historia. Ni un solo barco Tortuga se hundió. El diseño de este buque de guerra coreano era tan avanzado para su tiempo que salvó a una nación. No es ninguna sorpresa que la lucha por la supremacía militar haya inspirado a las innovaciones más tecnológicas de la antigüedad. Pero afortunadamente algunas también tenían en mente el lado más agradable de la vida. Nuestro número 3 es como un crucero moderno. El extraordinario Siracusa. El barco es fruto del ingenio de Arquímedes, y básicamente lo que crea es un Titanic antiguo en lo que respecta a lujo y tamaño. Es una experiencia nueva en alta mar, como nunca se había visto, y es un navío tan lujoso que podríamos decir que es el primer crucero. En el siglo III a.C., la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia, era el hogar de una de las grandes mentes de todos los tiempos, el extraordinario inventor Arquímedes. No solo fue uno de los grandes matemáticos de la humanidad, sino que creó tecnología increíble. Se le ocurrió una garra gigante que sobresalía desde las murallas de Siracusa para levantar a los barcos enemigos del mar. Un cañón de vapor que disparaba misiles a una velocidad aterradora. Y posiblemente un rayo solar de la muerte antiguo que convertía al sol en un rayo láser abrasador que incendiaba los barcos. Se cree también que diseñó esto: el Siracusa. Muy posiblemente el primer crucero del mundo. Las fuentes históricas nos dicen que el Siracusa era el culmen del lujo. Tenía gimnasio, biblioteca y apartamentos.
Era el barco de pasajeros más lujoso de la historia. Estaba repleto de cuadros, estatuas, bañeras de bronce, incluso parterres con sistema de riego. Se calcula que medía unos 110 metros de eslora y que se necesitó tanta madera para construirlo como para construir una flota de 60 trirremes. Y en el interior de este palacio flotante se encontraban también algunos de los maravillosos inventos de Arquímedes. Entre ellos, uno de los más famosos de todos los tiempos y que marcaría la diferencia entre el éxito o el fracaso fatal del Siracusa. El Siracusa no solo era lujoso, sino que estaba armado. Contaba con una catapulta diseñada por Arquímedes que podía lanzar piedras enormes de 80 kilos. Nadie se metería con ese barco. Y aunque así fuese, no se hundiría fácilmente. El Siracusa llevaba a bordo el tornillo de Arquímedes, uno de sus inventos más famosos que bombeaba el agua hacia arriba. Es posible que Arquímedes inventase su famoso tornillo como solución fundamental para bombear agua desde el interior del Siracusa. Sorprendentemente se cree que este megabarco se mantenía a flote gracias a que un hombre manejaba la bomba de achique del barco, y todo se debe a Arquímedes. Solo por su tecnología el Siracusa ya estaba muy adelantado a su tiempo, pero los elementos adicionales para colmar de comodidades y placeres a los pasajeros lo hicieron incluso más avanzado. Juntos le han hecho acreedor de un merecido puesto en nuestra lista. Nos estamos aproximando a lo más alto de nuestra cuenta atrás de los barcos más impresionantes y tecnológicamente más avanzados del mundo antiguo. A continuación, un titán de los mares, un barco construido para expulsar al Siracusa del agua en un juego letal de un antiguo faraón egipcio. En el número 2, el Tesaraconteres. Las fuentes antiguas describen el Tesaraconteres como enorme, 130 metros de eslora, 4.000 remeros y 3.000 soldados. El Tesaraconteres fue uno de los buques más grandes de la antigüedad. Es posiblemente el barco de madera y propulsado a remo más grande de la historia. ¿Y cómo lo conseguían? La única manera de construir algo tan grande era contar con un casco doble, como un catamarán. Doble casco y doble capacidad. Todo era de tamaño extra grande. Pero ¿por qué se construyó este monstruo marino? En parte por el número 3 de nuestra lista, el lujoso crucero griego, el Siracusa. Este espectáculo de riqueza y poder despertó una rivalidad en Egipto. El faraón Ptolomeo no se dejó superar por el Siracusa y construyó un barco más grande, el Tesaraconteres. Pero el Tesaraconteres no era un crucero de placer. Era un enorme transporte de tropas. Su cubierta era más grande que un campo de fútbol. Imagínense, si podemos mover tropas en masa hasta un conflicto, podemos controlar cualquier lugar del mundo. Era un portaaviones de la antigüedad. De hecho, las fuentes indican que su tripulación estaba formada por 7.500 hombres. Eso supone más que ningún barco actual, 2.000 más que el portaaviones Roosevelt. Tesaraconteres significa 40 bancos para remeros. Imagínense lo que habría hecho falta para construir un barco así. Se necesitan ingenieros y obreros de la construcción naval, pero también un montón de materias primas. No era tarea fácil. Y fue construido para ser superior a muchos más niveles. También podía ser un arma gigante en potencia. Pesaba casi 4.000 toneladas. Los barcos más pequeños no habrían tenido ninguna posibilidad. El trireme tenía arietes en la proa, eso es estándar, pero 7 de diferentes tamaños, ese es el Tesaraconteres. ¿Se imaginan eso viniendo hacia ustedes? En la antigüedad, los puertos tenían cadenas para protegerse de los barcos enemigos, pero habrían sido inútiles contra el Tesaraconteres. Habría sido posible utilizarlo incluso para destrozar las propias murallas del puerto. La proa del barco era de madera, pero habría sido una potencia sin igual en el mundo antiguo. Pero ¿cómo maniobraba este mastodonte? Parece una misión imposible. Los remeros de los bancos superiores tenían que manejar un remo de unos increíbles 17 metros. Uno de los grandes misterios del Tesaraconteres era cómo metían a 4.000 personas dentro del barco y coordinaban los remos. Todavía no lo sabemos y puede que nunca lo sepamos. Los excepcionales barcos de Nemi. Los barcos de Nemi son los barcos más impresionantes de la antigüedad. Son fruto de la civilización más grande y más avanzada de la antigüedad, Roma. Sus emperadores eran todopoderosos y competían para ser los que más llamaban la atención, los más impactantes y magníficos. Es imposible explicar
lo mucho que creían en sí mismos los emperadores romanos. Eran los señores del universo, se creían dioses. No es de extrañar entonces que el líder fascista de la Italia del siglo XX, Benito Mussolini, contemplase con nostalgia aquellos tiempos. Y el sueño de un dictador moderno llevó a uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia. Fue aquí, en el lago Nemi. Un pequeño lago volcánico que se encuentra al sur de Roma. Drenadlo, dijo Mussolini. ¿Por qué? Porque sabía que bajo su superficie yacía algo extraordinario. Las ruinas más grandes de un buque de la antigüedad jamás encontradas. Los barcos de Nemi son un descubrimiento increíble. Están considerados la Pompeya de la arqueología marítima. Se descubrieron dos de los barcos más avanzados tecnológicamente de la antigüedad. Eran el resultado del superego de un hombre. Uno de los emperadores romanos más famosos. El emperador más enloquecido por el poder, Calígula, estaba decidido a hacer gala de sus poderes divinos, siendo el más extravagante y el que más llamase la atención. De esta locura por el poder surgió algo absolutamente increíble. Estos eran los maravillosos barcos de Calígula. Ambos medían unos 75 metros de eslora. Uno era el barco templo donde se podía adorar a la diosa Diana, pero el otro era un barco para fiestas donde se podía ver a Calígula tal y como era. Llevaba una vida hedonista. Su libertinaje y depravación sexual no conocía límites. Calígula decía que no deseaba nada tanto como aquello que era imposible. Y los barcos de Nemi son la encarnación de esa idea. Son muy lujosos, son extraordinarios y son una obra maestra de la ingeniería. De modo que parecen representar muy bien los excesos de Calígula, su doble personalidad. El emperador Calígula quería superar a todos los barcos que se habían construido previamente. Los barcos de Nemi estaban equipados con lo último en tecnología, bombas de achique, calefacción bajo el suelo, rodamientos. Hablamos de hace casi 2000 años, y estos barcos contaban con lo último en tecnología. Los rodamientos eran algo inaudito en la antigüedad. Es posible que formasen parte de una espectacular estatua giratoria mágica de la diosa Diana. No volverían a verse hasta casi 1500 años después, con Leonardo da Vinci. E incluso las anclas del barco estaban adelantadas a su tiempo. Los barcos de Nemi tenían anclas de hierro y no de madera. Era la primera vez, y demuestra lo avanzados que estaban los diseñadores de este barco increíble. El hierro era un material mucho más efectivo y la innovación no se quedó ahí. Había unas bombas de achique con increíbles cadenas que no volverían a verse hasta más de 1000 años después. Tuberías súper avanzadas con bombas de pistón para el agua fría y caliente que solo se reinventarían en la Edad Media. Pero los barcos eran tan espectaculares que su construcción casi llevó a la bancarrota a Roma. Fueron una demostración desmedida del poder de Calígula. Los utilizaba para descansar, como el presidente de los Estados Unidos utiliza Camp David, y cualquier invitado de ese barco se sentiría intimidado por su enorme opulencia. Se desconoce por qué se permitió que los barcos se hundiesen, pero tras su recuperación del lago, Italia construyó un enorme museo para albergarlos. Trágicamente resultaría destruido en gran medida durante la devastación de la Segunda Guerra Mundial, pero los escasos objetos que se conservan son auténticas maravillas de la tecnología. No hay ninguna duda de que los barcos de Nemi proyectaron con gran brillantez la decadencia y el extravagante poder de Roma, y por eso tienen que ser el número 1 de nuestro top 10. Los constructores navales de la antigüedad crearon una enorme gama de buques fantásticos. Su labor pionera, realizada hace miles de años, produjo diseños que siguen en uso hoy en día. Los barcos de nuestro top 10 nos demuestran que el mundo antiguo rebosaba tecnología, y con cada nuevo descubrimiento arqueológico somos conscientes de que estaba mucho más avanzado de lo que creíamos posible. Bubba Wallace here from 23XI Racing. Funny thing about being fast, you end up waiting a lot. First to show up, first in line, then just waiting. Me, I rev up Chumba Casino. With over 200 social casino games, no slow lanes here. Why sit around when you can spin? I'm already racing. Your turn. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.